Hace unas semanas hice un video analizando un debate entre el amigo Aristarchus X y un teísta clásico. También analicé la opinión de Filoadictos, que es teísta clásico, a los argumentos de Aristarchus X. Yo solo tenía capturas de videos que me habían enviado. No tenía el video original de Filoadictos, pues el video en cuestión no se encontraba en su canal Adictos a la Filosofía. Ni siquiera sabía que tenía un canal que se llamaba Filoadictos Clips. Les recomiendo a mi audiencia que vayan a ver tal canal y se suscriban si así desean. En ese sentido, mucho del contenido original yo no lo tenía a mano. Y claro, edité de la forma que pensé, explicaba mejor las posiciones de Filoadictos. En una comunicación privada, Filoadictos me identificó tal edición, criticó el orden en que las coloqué y sintió que yo no representaba apropiadamente su posición. Yo le prometí de que iba a corregir el video inicial con uno nuevo. He conseguido el video completo de él y aquí, con muy pocas ediciones por cuestión de tiempo, presento de nuevo sus respuestas y críticas a los argumentos de Aristarchus y adicionalmente daré mi opinión sobre ellas. A mí aparentemente se me había olvidado cómo funciona el mundo académico. Hace una década, cuando yo era parte de él, muchos de los colegas usualmente no se atendían críticas o argumentos por gente de la calle sin credenciales. Esto así porque pensábamos que eran rudimentarias y con poca altura. No creo que las personas envueltas aquí piensen así, pero para mi audiencia o la audiencia de cualquier otro que venga por aquí, quiero preparar algo con un poco más de altura que el video anterior para hacerle honor al tipo de argumento del cual estamos discutiendo. Hacer esto implica mucho tiempo, revisar los libros viejos, abrir cajas, etc. Y para una persona retirada esto es demasiado trabajo. Así que lo haré esta vez para el beneficio de este punto y no creo que vuelva a tratar el mismo, porque ya ustedes saben que yo lo considero un tema irrelevante. Espero que este video le haga justicia a Filoadictos y a sus argumentos. Le pido disculpas por la forma en que él percibió que yo presenté su posición y ya yo le expliqué las razones por lo que ocurrió. Así que empecemos de nuevo y veamos los argumentos y mis respuestas. Mi primer argumento se basa en la incompatibilidad entre dos atributos asociados al Dios del teísmo clásico. Por un lado, el atributo de ser absolutamente simple y, por el otro, el de estar dotado de libre albedrío contrafáctico. Es decir, la idea de que Dios podría haber hecho algo distinto a lo que ha hecho si hubiera querido. Si Dios es absolutamente simple y, por lo tanto, no hay en él composición de sustancia y accidente, entonces todo en él es su sustancia, que forzosamente es idéntica en todos los mundos posibles. Esto supone un problema porque el teísmo clásico también afirma que Dios está dotado de libre albedrío contrafáctico, entendiendo como tal el hecho de que Dios pueda decidir obrar de una manera en lugar de obrar de otra manera. Esto es absurdo porque la simplicidad divina implica que Dios sea totalmente idéntico en el caso en que causa A y en el caso en que causa B. Por lo tanto, la explicación para que se haya causado A en lugar de que se haya causado B no puede estar en Dios, porque Dios es idéntico en ambos casos. La mente divina tiene el mismo contenido exacto en ambos casos, sin ninguna diferencia en absoluto. Lo que acabo de exponer, de manera muy resumida, es el famoso problema del colapso modal. El problema del colapso modal no sería exclusivo del teísmo clásico, sino que lo tendría cualquier persona que, por un lado, afirme que hay una parte contingente de la realidad que está causada por una parte necesaria de la realidad y, por otro lado, no niegue lo que se llama el principio de difference principle, el principio de diferencia, que es el principio según el cual si hay una diferencia en un efecto, tiene que haber, para explicarla, una diferencia en su causa total. Colapso modal, ¿vale? Vamos a reiterar un poquito la idea del colapso modal. Es la idea de que como Dios es necesario y necesariamente idéntico en todos los mundos posibles en el teísmo clásico, debido a la doctrina de la simplicidad divina, no puede ser que sus efectos
sean distintos en distintos mundos posibles, ¿vale? Por tanto, si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y necesario, pues sus efectos también van a tener que ser idénticos y necesarios. ¿Cómo se resuelve esto? Básicamente negando directamente el difference principle. Si tú niegas el principio de diferencia, ya está, ya no tienes colapso modal, porque puedes tener una causa que, siendo idéntica en distintos mundos posibles, tenga diferentes efectos. O sea, que de una misma causa, sin ser diferente, tenga diferentes efectos en distintos mundos posibles, ¿vale? ¿Por qué digo que me parece que incluso hay que negarlo para las criaturas? Bueno, yo creo que cualquier persona que acepte que hay instancias de causalidad indeterminista en el mundo tiene que negar el difference principle, porque al final la causalidad indeterminista es eso, es que una causa pueda producir el efecto A o el efecto B con cierta probabilidad, pero manteniéndose idéntica como previa a la causalidad, ¿no? Previa a la causación. Y los dos ejemplos típicos, pues son, a ver, pues la libertad, ¿vale? O sea, yo creo que cualquiera que acepte una noción mínima de libertad va a tener que negar el difference principle. Otro punto, cuestiones de causalidad más indeterminista que uno se puede encontrar en la cuántica o en la desintegración radiactiva, ¿no? O sea, un átomo radiactivo, ¿no?, tiene cierta probabilidad de mantenerse integrado, ¿no?, o de desintegrarse. Pero entonces eso significa que la misma cosa, manteniéndose idéntica, ¿sí?, o sea, sin ninguna diferencia en distintos mundos posibles, puede producir o el efecto de haberse desintegrado o que no se haya desintegrado. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente cualquiera que acepte que hay causalidad indeterminista tiene que negar el principio de diferencia. Yo, con relación a este argumento, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Adictos a la Filosofía. Y aunque es difícil hallar literatura con relación a este tema, porque toda la que aparece fácilmente tiene que ver con el principio de la diferencia en el lado de la economía y estudios sociales, no en el de la filosofía. Pero aquí en filosofía, esto de que para cada efecto debe haber una causa, hay ejemplos sencillos y claros que determinan que esto no es así. Para sistemas que son muy complejos, para cuestiones sencillas sí aplica, creo. Y le voy a poner un ejemplo que es donde una sola causa produce varios efectos. Por ejemplo, el sol. El sol irradia calor y luz constantemente, y en la Tierra el sol puede derretir la cera, pero también ese mismo sol puede calentar el mar para producir nubes y lluvia, y también hace que se produzcan las auroras. O sea que una causa puede producir varios efectos. Claro está, estos son sistemas complejos. También puede ocurrir lo contrario, que es que varias causas produzcan un único efecto. Porque un dolor de cabeza puede ocurrir por muchísimas razones. Por fiebre, o porque te diste un golpe en la cabeza, o porque tiene una infección, o lo que sea. Sin embargo, para los sistemas simples, sí se cumple que una causa genera un efecto. Para ejemplos simples tendríamos que irnos a cosas que son absolutamente simples, como son los constituyentes básicos de la materia. Por ejemplo, la fuerza fuerte solamente puede causar la unión fuerte entre los quarks, que son los que constituyen los hadrones como los protones. Y es obvio que si el fenómeno es producido por una entidad absolutamente simple, la aplicación más común del principio de diferencia definitivamente aplicaría a ella. Así que la regla de una sola causa para un efecto es válida solo en casos elementales con causas y efectos que no pueden analizarse más allá de esa simple relación. Si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y Dios es su conocimiento, entonces Dios conoce lo mismo en todos los mundos posibles. Así que si en un mundo posible Dios conoce que yo hoy he comido macarrones, entonces Dios conoce eso mismo en todos los mundos posibles, lo cual implica que solo hay un mundo posible, es decir, el mundo en el que yo he comido macarrones. Vale, entonces, ¿cuáles creo que son como los dos sentidos de la palabra conocimiento que entran en juego en este argumento y gracias a la equivocidad hacen que le dan una apariencia de argumento sólido, ¿no? La idea es que la expresión el conocimiento de Pepito se puede interpretar de dos maneras. Podemos hacer primero una interpretación ontológica y en ese sentido el conocimiento de Pepito haría referencia pues a ese ítem que hay en Pepito por medio del cual conoce lo que conoce. Segundo, podemos hacer una interpretación predicativa
Y en este sentido, hablar de el conocimiento de Pepito sería simplemente un atajo para hablar de la predicación o de la proposición Pepito conoce tal cosa. Ahora, aplicado a nuestro caso, el conocimiento de Dios, la expresión el conocimiento de Dios, según una interpretación ontológica, es simple, inmutable e idéntico en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque aquello por medio de lo cual Dios conoce es Dios mismo, es su propio ser, su propia esencia. ¿Ok? En este sentido, es verdad lo que dice Aristarchus de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo. Pero lo que Aristarchus dice de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo no sería verdad según la interpretación predicativa en el teísmo clásico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según la interpretación predicativa, el conocimiento de Dios, como atajo para referirnos a la proposición o la predicación, Dios conoce tal cosa, podría ser múltiple porque Dios conoce múltiples cosas, mutable porque conoce cosas que varían y distinto en cada mundo posible. En este segundo sentido, de hecho, como ya he explicado, el conocimiento, ¿vale? El de Dios y el de cualquier persona, es una propiedad extrínseca siempre, porque yo puedo cambiar el valor de verdad de la proposición Pepito conoce tal cosa sin cambiar nada intrínseco de Pepito. Enrique, de manera privada, me envió una mejor explicación del concepto, según mi opinión. Y con esta explicación llegué a entender claramente dónde estaba el problema, que hace tan difícil a la gente entender lo que quieren decir los teístas clásicos. Pues esta interpretación del conocimiento que llaman ontológica dice que lo que es intrínseco a Dios es aquello por medio de lo cual Dios conoce. Aquello por medio de lo cual, para más luego poner como ejemplo un acto de conocimiento. El acto de conocimiento es una acción, no un método. En un principio, cuando habla de aquello por medio de lo cual conoce, está claro que su semántica es un método. Sin embargo, cuando dice que un acto de conocimiento es un ejemplo de esto, está hablando ya de una acción. Lo que se puede interpretar de lo que esto dice es que el método es la acción de conocer de Dios, que es parte de su esencia. Y para mí esto parece un argumento de semántica. Así que mejor voy a argumentar en base a lo que significan verdaderamente las palabras y no el significado que un grupo de personas le quiera dar. Es verdad que se puede cambiar el conocimiento extrínsecamente, pero esto no cambia el conocimiento del individuo. Que Pepito sepa que hay un árbol porque lo vio. La cualificación de ese conocimiento en ese momento es verdadera, pero si alguien viene y corta el árbol más luego, ese conocimiento se cualifica de falso. Pero Pepito, ontológica o predicativamente, sigue teniendo el mismo conocimiento. El mismo no ha cambiado. Pepito no sabe lo que ha pasado. Lo que cambió fue el origen, la fuente del conocimiento. Ese conocimiento suyo cambiará cuando usted vaya al mismo sitio y observe que el árbol no está ahí. Por lo tanto, cambiar la calidad de un conocimiento de falso a verdadero o de verdadero a falso no cambia el conocimiento en sí del individuo. Que lo podemos decir también de que el conocimiento cambió, pero el individuo no se actualizó. Y lo mismo pasa con Dios. Si Dios es simple y tiene un conocimiento simple y ocurre algo extrínseco a él, se cambió la condición de dicho conocimiento, pero Dios no ha sido actualizado. Y si interpretamos ontológicamente, como nos presenta Filoadictos, aquello que hay en Dios por medio de lo cual Dios conoce, o sea que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo y por tanto simple, inmutable, idéntico a todo en todo mundo posible. El que exista un medio, un modo, un mecanismo de cómo Dios conoce, eso no significa que este mecanismo se haya activado para actualizar a Dios. El mecanismo de conocimiento de Dios, que es simple y único, que es su esencia. La esencia de Dios es su forma de conocer, pero no su conocimiento, porque el conocimiento es extrínseco a él.
Para eso, el teísta clásico tendría que demostrar que un método, una forma de tomar acción o de hacer algo, es la acción misma. O cambiar la definición de método, forma o proceso y agregarle, para el caso de dioses, el método implica la acción. Si la forma de conocer es su esencia y el conocimiento y su fuente son extrínsecas a Dios, por ser Dios simple y único, no puede actualizar a Dios. No puede darle conocimiento para que Dios sepa que la fuente ha sido cambiada, que la cualidad de su conocimiento ha pasado de verdadero a falsa o de falsa a verdadero. Ahí el teísta clásico no es que tiene que demostrar de que un conocimiento puede ser actualizado extrínsecamente al individuo. No. Lo que debe de demostrar el teísta clásico es que un conocimiento cambiado se convierte en la forma y el método por el que Dios conoce sin cambiarlo. O sea, se convierte en más de su esencia. Adicionalmente, sería bueno que los teístas clásicos también demostraran cómo este Dios simple y omnipotente disemina conocimiento. Y claro, esta es una petición retórica, porque sabemos la respuesta. Diseminar conocimiento es la esencia de Dios. Ahora, para argumentar que todo esto que estoy diciendo es un problema y que Dios, por ejemplo, no puede realmente conocer cosas distintas en distintos mundos posibles por medio de un acto de conocimiento que se mantiene intrínsecamente idéntico en cada mundo posible, lo que se necesita es una tesis, una premisa adicional, la tesis que se conoce como el esencialismo de contenido, que el teísta clásico simplemente va a negar. Aquí, en este argumento, lo que hay implícito es una tesis que se llama, en inglés, content essentialism, ¿vale? Esencialismo de contenido, que básicamente es un principio paralelo al principio de diferencia, pero trasladado al caso del conocimiento. Y básicamente la idea es que el mismo acto de conocimiento no puede tener contenidos diferentes, por decirlo así. O voy a decirlo de maneras distintas. Con el mismo acto de conocimiento no se pueden conocer cosas distintas, ¿vale? Y esto, de nuevo, pues igual que el teísta clásico niega el principio de diferencia, lo que tiene que hacer el teísta clásico es negar el content essentialism, el esencialismo de contenido. Y va a decir que no, o sea, Dios puede conocer por medio de un acto que es idéntico en todos los mundos posibles, conocer cosas distintas en distintos mundos posibles. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo lo tenemos que imaginar? ¿Cómo lo podemos pensar? Pues eso ya es otro tema. Pero que ahí no hay ninguna, propiamente hablando, imposibilidad metafísica, contradicción lógica, pues al menos eso es lo que tendría que demostrar realmente el que está planteando este argumento, ¿no? Adicionalmente, Filoadictos dice que en el mundo natural se vea que se cumple el esencialismo de contenido, no dice nada con respecto a si es metafísicamente imposible una violación del esencialismo de contenido. Lo que vemos no es lo que dice el teísmo clásico, y Filoadictos identifica que aquí, en la negación del esencialismo de contenido, no hay ninguna, propiamente hablando, imposibilidad metafísica, contradicción lógica, etc. Pues al menos eso es lo que tendría que demostrar realmente el que está dando este argumento. Yo contraargumento que el esencialismo de contenido es una tesis metafísicamente necesaria cuya negación es literalmente imposible. Y esto es debido a que la posibilidad epistémica es posible para alguien si es consistente con lo que éste sabe. ¿Cómo se sabe que esta entidad llamada Dios existe? Tienes argumentos para justificar su existencia, pero no lo sabes. Ergo, no tienes posibilidad epistémica. La posibilidad metafísica es aquello que genuinamente puede existir o ser verdadero en la realidad. No solo respeta la consistencia lógica, pero también la naturaleza de las cosas. En la realidad que conocemos y experimentamos, ¿puede existir genuinamente o ser verdadera esta entidad cuya esencia es cualquier propiedad que sus proponentes le den? Considero que por esta razón que tampoco tienes posibilidad metafísica. Aunque no hay contradicción lógica en decir que Dios tiene un conocimiento divino, esto es metafísicamente imposible, pues la naturaleza de las cosas es que en la realidad conocemos cosas de una variedad de fuentes. Conocer de una fuente única absolutamente simple es contraria a la naturaleza de las cosas. Ergo, el conocimiento divino es metafísicamente imposible.
Yo adicionalmente agregaría que tal capacidad es epistemológicamente imposible también. Un ejemplo análogo es decir que es posible que el agua sea H3O. Esto es lógicamente posible, pero metafísicamente imposible, pues el agua es esencialmente H2O. Otro ejemplo que representa mejor lo que aquí yo digo, porque se basa en un ejercicio mental que todos conocemos, es el gato de Schrödinger. Este se encuentra en una caja con un veneno y no sabemos el estado del gato hasta que no abramos la caja. Schrödinger se imaginó un gato dentro de una caja con una ampolla llena de veneno. Tenemos conocimiento de su existencia, el gato existe, pero no sabremos su estado hasta que abramos la caja. En ese sentido, mientras no la abramos, el gato está en los dos estados, vivo y muerto. Esa es la naturaleza de las cosas. Dios tiene conocimiento del gato y del experimento, pero no sabe su estado, ni de forma simple ni de forma compuesta, ni con conocimiento ontológico ni con conocimiento predicativo. Decir es posible que el esencialismo de contenido sea falso es lógicamente posible, pero metafísicamente imposible, porque negarlo niega la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, queda demostrado que el esencialismo de contenido es una tesis metafísicamente necesaria y cuya negación por los teístas clásicos es literalmente imposible o meramente arbitraria. Mi segundo argumento es que, en cualquier caso, un ser absolutamente simple no puede conocer una pluralidad de cosas. Esto es innegable si adoptamos la teoría aristotélica del conocimiento, según la cual, cuando conocemos, abstraemos las diversas formas de las cosas. El conocimiento de Dios tendría que ser absolutamente simple, porque recordemos que Dios es su propio... Entonces, aquí fijaos, vuelve otra vez a introducirse la ambigüedad con el uso de la palabra conocimiento. El conocimiento de Dios tiene que ser absolutamente simple en el sentido primero de aquello por medio de lo cual Dios conoce, efectivamente. Eso es absolutamente simple porque es Dios mismo. Pero aquello que Dios conoce no tiene por qué ser absolutamente simple. O sea, puede ser una pluralidad de cosas. Solamente se puede negar esto negando que negando que se pueda conocer una pluralidad por medio de un único acto de conocimiento, por ejemplo, o por medio del conocimiento de una única cosa. Pero eso, de nuevo, es un principio implícito en el argumento que el teísta clásico simplemente va a negar. Sí, va a negar. Y en este caso sí que yo creo que incluso hay que negarlo para las criaturas, ¿no? Ahora, sí, cuando avance un poquito más lo podemos volver a comentar. Pero de nuevo vemos ese principio implícito en el argumento que el teísta clásico va a negar y ya está, simplemente. Para aquel que domina la lógica modal, se le hace fácil probar cualquier cosa. En pantalla tienen ustedes, primero, el argumento de Filoadictos, donde concluye que aquellos que proponen el esencialismo de contenido deben de probar de que es necesaria para así refutar el teísmo clásico. A continuación, entonces, mostramos el argumento presentado de por qué se debe negar el esencialismo de contenido. Este está presentado utilizando lógica modal. Inmediatamente después yo presento otro argumento sobre una caja rosada, utilizando la misma estructura, donde la posibilidad de existencia de un mensaje en algún mundo posible lo hace existir en todos los mundos posibles. Veamos ahora qué mensaje contiene la caja. Pero no dice lo que esperábamos. Así que la posibilidad de que el mensaje Filoadictos sabe existe en algún mundo posible, al final en el mundo real el mensaje era otro, porque lo posible no es lo real,
es meramente la probabilidad existente de que algo pueda ocurrir, pero no dice el tamaño de esa probabilidad. Aquellos que utilizan este argumento, esas posibilidades tienen valores ínfimos de probabilidades y se puede ignorar. En este segmento se van a proponer varios ejemplos para tratar de argumentar o contraargumentar el conocimiento de Dios. Yo esos los traté en mi primer video y además aquí pongo ejemplos que considero son más apropiados. Por lo tanto, me voy a saltar esa parte y espero que Filoadictos no considere que me he saltado algo importante de su argumento y que no represente completamente su opinión. O sea, yo creo que también estos argumentos del conocimiento es muy fácil que caigan en una especie como de antropomorfismo, de imaginarse, no estoy diciendo que esto lo esté haciendo Aristarchus, pero de imaginarse como el conocimiento divino al modelo del conocimiento humano, como si Dios se representa mentalmente, se forma imágenes mentales, se forma pensamientos y tal, ¿no? Asumir la naturaleza de las cosas no es caer en una falacia de androcentrismo. Todo lo pensado por el hombre está imbuido del parecer, del punto de vista de los hombres, inclusive la forma de ver a Dios de parte de los teístas clásicos. ¿Por qué vemos las cosas de esa forma? Bueno, porque somos nosotros y no otros los que existimos en este universo. No lo podemos ver de otra forma. En ese sentido, ustedes, los teístas clásicos, también cometen tal equivocación si lo que dice Filoadictos fuera cierto. Esto es básicamente el principio antrópico que en la física se ha tratado mucho. Ya como un tema aparte, fuera del debate, yo quiero tratar un tema que me produce mucho escozor y es la forma en que muchos teólogos y apologistas y algunos filósofos de la religión utilizan el naturalismo filosófico como algo peyorativo y también el escudo de que una aseveración metafísica es algo que está más allá de la física, que la trasciende y que por ende no podemos utilizar argumentos que vemos en la realidad, en el universo en que vivimos, contra ellos. Y creo que aquí está la base de casi todos estos tipos de creencias. El mismo Filoadictos, en su video y en cosas que me ha escrito, insinúa que debe de haber una separación de la discusión de que lo que vemos en el mundo natural no dice nada con respecto a si es metafísicamente posible o que al ser estudiado por la metafísica no es objeto de objeciones del mundo natural. Aristóteles, en su creación de la metafísica, no implica que ésta está más allá de la física, sino que estaba después o sobre la naturaleza. Este concepto ha sido mal usado y en muchos casos abusado para usar la metafísica para justificar lo oculto, como son los fenómenos extrasensoriales, la magia, la meditación trascendental, etc. Y en algunos casos la filosofía de la religión. Como dijo Nietzsche, no estoy convencido de ese mundo. El mundo metafísico que es inaccesible e incomprensible por nosotros. Entonces yo pregunto, si no tenemos acceso a ese mundo, ¿para qué lucubrar sobre él? En fin, está fuera de nuestro alcance y comprensión. No me parece una excusa para darle validez a lo sobrenatural o a las creaciones sin base de nuestras mentes evolucionadas. La metafísica es el estudio de lo que es real o la realidad, lo que es, lo que puede ser y lo que no es, y lo que no puede ser. Parte de la física y añade a esta, no la trasciende ni la niega. Y es así que vemos creaciones como esta del teísmo clásico, que un mundo inmutable y sin cambio es considerado bueno, y el mundo real, el que cambia constantemente, como malo. Y es por eso que se hace, para los que creen en ese mundo inaccesible, necesario la creación de una vida después de la muerte, del cielo y concepciones de Dios simples e inmutables, para escapar del mundo cambiante e impredecible y del sufrimiento. Tampoco me convence la respuesta de que esto es así porque lo considerado metafísico muy a menudo es abstracto y por eso las respuestas a preguntas metafísicas trascienden el mundo. Tenemos muchas cosas abstractas como son las matemáticas, el arte, la música,
que sin embargo sus implicaciones están todas atadas a la realidad y a la física. Que algo sea abstracto no lo hace sobrenatural, y considero un abuso del término el implicar que porque es parte del reino de lo metafísico es inaccesible o incomprensible o que merece un trato especial, y eso lo hace justificable. Las objeciones de que, como lo que vemos en el mundo natural, no es que lo simple pueda dar lugar a lo complejo, o que un conocimiento simple, interpretado de manera ontológica, puede llevar pluralidad de conocimiento. Para mí estos tipos de argumentos siempre serán relevantes, porque la propuesta no es una comparación, es la proposición que contiene una explicación, usualmente más sencilla y entendible de la realidad, mientras que el contraargumento son cosas como esta. Si es posible que haya seres que conozcan de un modo distinto a nosotros, entonces deberíamos de analizarlo. Pero estas afirmaciones están basadas en posibilidades. Utilizar unas respuestas del mundo natural tiene más poder explicativo, porque lo real siempre estará por encima de lo posible. Ataques en contra de posiciones ateas que se reducen en llamar a la comunidad o a un individuo en específico con etiquetas tales como de cientificismo, naturalista o peor aún materialista, se debe a un antinaturalismo epistémico que no tiene respeto a la verdad. Son realmente eyaculaciones retóricas que buscan mantener los sentimientos de la mente en contraposición a la realidad de la naturaleza, como un repelente a la realidad. Eso no quiere decir que no haya algunos ejemplos de el abuso por parte de científicos del alcance de la ciencia, como por ejemplo el libro de Sam Harris que se llama The Moral Landscape o El Panorama Moral. También se puede tomar como ejemplo lo que algunos nuevos ateos dicen sobre la filosofía, que es una rama del saber muerta, que no está acorde con lo actual. Esto es falaz. Y son casos excepcionales que no deben ser usados para generalizar la posición atea. Los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios o apuntan a algo en el cosmos y preguntan retóricamente cómo tales cosas podrían existir sin Dios, o citan algo en el sentido mismo de Dios, lo que implica su orgullo sobre su espacio seguro ontológico. Estos argumentos son viejas botellas de vino en las que una nueva generación de apologistas conservadores post-positivistas han intentado poner vino nuevo. La epistemología fiabilista, el razonamiento aductivo y la teoría de la confirmación bayesiana, por ejemplo, se han vertido en viejos argumentos cosmológicos como Anselmo o Santo Tomás de Aquino para sugerir que Dios es la mejor explicación de las cosas como facultades cognitivas confiables, reglas morales o conciencia, a veces con una pizca muy atrevida de física teórica. Mientras tanto, el viejo argumento ontológico se ha complementado con un razonamiento modal sobre los mundos posibles y la necesidad de lo que es posiblemente necesario. Hay una serie de problemas con esta táctica. En primer lugar, el vino nuevo no estaría fuera de lugar en las mesas de la filosofía secular. El fiabilismo, la inferencia a la mejor explicación, el bayesianismo y el razonamiento modal no son inherentemente ajenos u hostiles al naturalismo impío. Hay argumentos naturalistas coherentes que utilizan estas ideas. Tampoco son tan nuevas en la forma en que se discuten en la mayoría de la literatura apologista conservadora, siendo esta de cierta época de mediados a fines del siglo XX. Los naturalistas del siglo XXI que han estado atentos a los 30 o 40 años de actualizaciones y parches que han sufrido estas discusiones desde que surgió la cosecha actual de apologética conservadora, no se van a escandalizar por el contenido sofisticado de la literatura de principios de los años 80. En segundo lugar, al igual que el mensaje anticonservador de la parábola bíblica que yo refiero, el vino nuevo rompería las botellas de vino viejo mientras fermenta. Rejuvenecer los argumentos antiguos también puede servir para enfatizar las vulnerabilidades de estos argumentos. Perspectivas alternativas plausibles sobre temas como el fiabilismo, el razonamiento aductivo, el bayesianismo o el razonamiento modal, de los cuales hay muchos,
bien pueden servir para equipar a los teólogos radicales, incluidos los ateos, con objeciones más inteligentes y efectivas contra los argumentos conservadores tradicionales. La apologética popular conservadora, de naturaleza vagamente filosófica, parece atender a dos públicos, o al menos tiende a hacerlo. Por un lado están los que están librando una guerra santa contra el laicismo, el liberalismo y el modernismo, que quieren argumentos para destruir el aborto y el matrimonio homosexual, sancionando de paso al ateo a que muerda el polvo. Recurren a la apología intelectual conservadora para proveerse de argumentos y refutaciones en contra de la no creencia, de una calidad alta, aflautada y académica. Para ello utilizan al grupo del otro lado de la moneda, que son los actores más honestos que aparecen en esta saga. Aquellos que buscan una comprensión racional de un Dios en el que puedan creer o no. Quieren una discusión académica honesta y bien formada, que consista en un conjunto razonablemente completo y contemporáneo de argumentos aprendidos, objeciones y respuestas con las que puedan orientarse tanto ellos como sus puntos de vista. Aquellos, aún utilizando a estos, no lograrán lo que buscan. Tampoco los guerreros culturales obtendrán lo que desean. Y están perdiendo el tiempo tratando de conseguirlo. No existe un argumento válido para la existencia de Dios, cosmológico u ontológico, cuyas premisas sean, desde todas las perspectivas filosóficas plausibles, verdaderas más allá de toda duda. Los argumentos teístas tradicionales nunca sirven para vencer al ateísmo en primer lugar, y en todo caso sus modernizaciones solo sirven para hacerlos más permeables. Los peregrinos de la sabiduría tampoco tendrán lo que quieren, ya que la calidad de la literatura apologética a menudo presenta serias deficiencias. Los apologistas conservadores son propensos a plantear objeciones simplistas en contra, o peor aún, construyen espantapájaros de aquellas perspectivas que no favorecen las suyas. Uno puede fácilmente, por ejemplo, cuando uno lee las objeciones de los apologistas a los argumentos seculares, tener la falsa impresión de que todos los naturalistas son positivistas lógicos en deuda con la teoría verificacionista del significado, o que la posición dominante en el fisicalismo sobre la mente es la teoría de la identidad de tipo a tipo. La literatura apologista también es propensa a ignorar las respuestas o posibles respuestas que tienen o pueden tener los defensores de las perspectivas disidentes, usualmente meramente negando los argumentos opuestos o ignorándolos. El resultado acumulativo es que los que buscan una comprensión racional de Dios son engañados. Y sabemos que la buena filosofía no desperdicia el tiempo de las personas ni las engaña. Los argumentos de los apologistas conservadores, como se los encuentra más comúnmente en estos días, hacen perder el tiempo a su audiencia o los engañan. La naturaleza está mal representada y no se le hace justicia por filósofos que la desechan por argumentos metafísicos. Yo creo que debemos ver las cosas desde el punto de vista del realismo y considero que el naturalismo filosófico es lo más cercano a esta visión. Al final, solo nos queda que la filosofía es buscar la verdad. Estos tipos de argumentos no se acercan a ella, muy por el contrario nos alejan. Entonces esto nos parece filosofía, teología o religión tal vez, fe casi seguro.